pero con las exnovias hubo besos y abrazos. Por eso siento que no soy lo suficientemente pura para ti. Guayo, hay algo que quiero decirte ahora. ¿Qué es? Creo que estoy bastante celosa. Si marco algo, significa que es mío. Al igual que antes, cuando su princesa se acercó y marcó sus labios con un beso, mostrando posesión, al escuchar sobre las exnovias que Guayu mencionó sin querer causar problemas, Catherine confesó su naturaleza celosa de una manera encantadora, algo que Guayu ya lo había notado desde que vivían juntas en la isla privada. Marcaré cada parte de ti como mía. Tras manifestar su intención, Guayo estaba decidida a cumplir su promesa, sin rendirse a mitad de camino, así como el beso que se reanudó entre ambas en un momento en el que las palabras ya no eran necesarias, queriendo expresar su amor de una manera más clara que cualquier frase. Las manos que antes temblaban ahora recorrían con cuidado cada parte del cuerpo de Catherine, como un explorador, pasando por las delicadas curvas y formas. Del mismo modo, los labios se presionaron suavemente. En un éxtasis de pasión, en un abrir y cerrar de ojos, las barreras fueron eliminadas, abriendo el camino al amor, con la colaboración y ayuda de Catherine para que las dos pudieran acercarse lo más posible. Ahora solo quedaban dos cuerpos y dos corazones latiendo al mismo ritmo. En aquella época, la naturaleza y los títulos eran simplemente cosas creadas por el mundo. Ya no había límites ni barreras. Ambas estaban dispuestas a cruzarlas. La sensación de éxtasis al principio fue como una brisa fresca, que traía una sensación de comodidad y calma, antes de convertirse en un calor intenso que casi lo derritió en uno. Y cuando el tormento terminó, el destino al final del sueño trajo de vuelta la suave brisa, dándole satisfacción. Mi princesa, ¿qué vas a hacer? Catherine habló con voz suave, con el rostro aún apoyado en el hombro de Guayu, quien la abrazaba y la apoyaba. Después de cruzar esas líneas juntas, Guayu hizo algo que despertó la curiosidad de Catherine. Ahora será el trono de Blue. Sería un trono suave y delicado para su princesa, donde ella podría sentarse por encima de todo. Todo lo que tenía que hacer era ordenar lo que quisiera, y Guayu estaría lista para cumplir cualquier pedido, o si Catherine quería tomar el control, estaría completamente dispuesta a responder. Hasta que pasó la larga noche. Cuando se enteraron que hoy iba a volver a casa, mamá y papá ya estaban esperando. Guayo, estoy preocupada. No tienes por qué preocuparte, Blue. Estoy aquí contigo, todo estará bien. Guayo apretó suavemente la mano de su esposa, transmitiéndole tranquilidad. Antes de llegar a Catherine al interior de la casa de la familia Watiwanich, ella les había dicho a sus padres que regresaba a Tailandia y que tenía algo importante que decirles después de haber estado desaparecida por un tiempo. Tus padres probablemente estaban preocupados y ansiosos, aunque Guayo nunca le había explicado sus sentimientos hacia la princesa de alta nobleza. Creía que su padre siempre lo había sabido, incluso si nunca le había preguntado ni hablado directamente al respecto. Papá, mamá, hoy estamos todos en casa, ¿no? Vaya, Blue, ella es mi madre. Aún no la has conocido. Hola. El señor Watit, al ver a Catherine, la reconoció inmediatamente como la princesa heredera de Madeline y estaba tan sorprendida como su esposa, y rápidamente se inclinó en reverencia al ver a la princesa Catherine. Me inclino ante ti, princesa Blue. Señor Watit, no tiene por qué hacer eso. Yo, Blue, ya no soy una princesa. ¿Qué pasa, Guayo? ¿Por qué está la princesa contigo? ¿Por qué no está ella en el palacio? Eso es lo que quería hablarte. Guayo invitó a Catherine a sentarse y luego se sentó a su lado, sin guardar distancia, tomándole la mano con naturalidad, ya acostumbrada a la cercanía. Mientras tanto, el padre de Guayo la miraba fijamente, claramente incómoda con la situación, al igual que su madre que parecía confundida. Antes de regresar a Tailandia, Blue y yo decidimos casarnos en Madeline.
Nos registramos legalmente y me disculpo por no haberte avisado antes. Lo que está sucediendo ahora, Blue ha renunciado a su título. Ella ya no es una princesa, sino una ciudadana común y corriente de Madeline. Por eso pudimos casarnos. Espero que puedas entender y aceptar nuestro amor, porque amo mucho a Blue. Blue se disculpa por no informarle antes al señor Watson. Ya no es el señor Watson. Blue debería llamar a mi padre papá y a mi madre mamá. ¿Debería llamarlos mamá y papá? Sí, deberías llamarme mamá, ya que ahora eres mi nuera. Catherine le sonrió a la madre de Guayu, quien era más amable de lo que ella había imaginado. Luego miró al señor Watit, que seguía sentado ahí en silencio, con expresión seria, como si estuviera pensando profundamente en la situación. Aún no había expresado su opinión sobre la relación entre Guayu y Catherine, quien decidieron casarse sin informar primero a su familia. Lo que hiciste no está bien, no puedo aceptar esto.